Hola, buenos días. Hoy vamos a ver los ejes cartesianos y las coordenadas cartesianas. Vamos a ver también la diferencia entre correspondencia y función y la forma de definir una función, mediante un enunciado, mediante una fórmula, mediante una tabla o mediante una gráfica. Vamos a ver también, por último, ejemplos relativos a estos contenidos. Empezamos viendo qué son los ejes cartesianos. Los ejes cartesianos o ejes de coordenadas se llama así cartesiano debido al matemático francés y también filósofo René Descartes. Resulta que se le ocurrió esta forma de situar los puntos en el plano mediante dos ejes perpendiculares, dos rectas perpendiculares y graduadas. Ponemos aquí la graduación en el eje X y la graduación en el eje Y. La graduación en el eje X no tiene por qué ser la misma que la del eje Y. Por ejemplo, una cuadrícula de esta puede ser 3 unidades y una cuadrícula de esta en el eje Y puede ser 5 unidades. No tiene por qué ser esta y esta tener la misma graduación. Entonces, los ejes cartesianos son dos rectas perpendiculares y graduadas. Una horizontal llamada eje X o eje de abscisas y otra vertical llamada eje Y o eje de ordenadas. Los dos ejes de coordenadas se cortan en un punto llamado origen de coordenadas. Y aparte de eso, los ejes de coordenadas dividen al plano en 4 cuadrantes y se designan de esta manera: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y en este orden: primero, segundo, tercero y cuarto. No se puede cambiar el orden. ¿A qué llamamos coordenadas cartesianas de un punto X, Y? Pues son un par ordenado de números reales que indican su posición en los ejes. A X, esta primera coordenada, se le llama abscisa del punto P e indica la posición en el eje X. Y a Y, esta segunda coordenada, se le llama ordenada del punto P de X, Y e indica la posición en el eje Y. Las coordenadas del origen son el 0, 0. Por ejemplo, sitúa en los ejes cartesianos e indica el cuadrante al que pertenecen los siguientes puntos. Este es el punto menos 1, 3. Y hemos dicho que las coordenadas cartesianas son un par ordenado de números reales. Vamos a ver que el menos 1, 3 no es lo mismo que el punto 3 menos 1. El punto menos 1, 3 es x menos 1, altura 3. Ese punto A. El punto A va a pertenecer, al estar aquí, ¿verdad?, segundo cuadrante. El punto B, que es x3, altura menos 1. El punto B va a pertenecer al cuarto cuadrante. Vemos que es un par ordenado de números reales. El menos 1, 3, este punto, no es lo mismo que el 3 menos 1. Ese. El punto C es el punto menos 4 menos 2. Pues x menos 4, altura menos 2. Ese. Este punto C pertenece al tercer cuadrante. El punto D es el 6, 0, x6, altura 0. Ese punto. Ese punto pertenece a la intersección de los cuadrantes primero y cuarto. Está también en el eje X positivo. El punto E, el 2, 3, x2, altura 3, pertenece al primer cuadrante. Y el punto F, el 0, 4, al x0, altura 4, ese pertenece a la intersección del primer cuadrante con el segundo cuadrante y está en el eje Y positivo. Bien, vamos a ver ahora la diferencia entre correspondencia y función. ¿Qué es una correspondencia? Una correspondencia es cualquier relación que yo puedo establecer entre los elementos de un conjunto, llamado conjunto inicial o de partida, y los de otro conjunto, llamado conjunto final o de llegada. Por ejemplo, la relación entre los alumnos de una clase y su equipo de fútbol preferido. Yo tengo los alumnos de una clase, tengo 5 alumnos. Luis no tiene equipo de fútbol favorito, pues no va a ninguno de aquí, del final. Lorena tiene 2. A Lorena le gusta el Barcelona y le gusta también el Paris Saint-Germain. A David le gusta el Barcelona. A Sebastián le gusta el Real Madrid.
A Antonio le gustan 3, el Atlético de Madrid, el Sevilla y el Valencia. Esto es una correspondencia, es una relación entre los elementos de un conjunto, los alumnos de segundo A, con los elementos de otro conjunto que son los equipos de fútbol. Sin embargo, ¿qué es una función? Una función es un tipo especial de correspondencia donde a cada elemento del conjunto inicial le corresponde o ninguno del conjunto final o uno. Es decir, una función es un tipo de correspondencia donde a cada elemento del conjunto inicial o no le corresponde ninguno del final o le corresponde como máximo uno. Ejemplo de función. A cada alumno de una clase se le asigna su edad actual en años. Luis tiene 14, David tiene 14, Lorena tiene 13, Belén tiene 15, Sebastián tiene 13. La edad actual a día de hoy. Esto es una función. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto inicial le corresponde como mucho uno del final. Sin embargo, esto no era una función. Por ejemplo, a Antonio le correspondían más de uno. Le correspondían 3. O por ejemplo, a Lorena, elemento del conjunto inicial, le correspondían 2 del conjunto final. Y hemos dicho que una función es un tipo especial de correspondencia donde a cada elemento del conjunto inicial le corresponde como mucho uno. Esto no es una función, porque hay elementos del conjunto inicial que le corresponden más de uno del conjunto final. A los elementos del conjunto final en una función se les llaman variables independientes y se suele representar con las letras X, T, etc. A los elementos del conjunto final se les llama variables dependientes y se suele representar con Y o f de X o f de T. Por ejemplo, ¿quién es la imagen de Luis? Es decir, Luis por la función a dónde vas. ¿Quién vale f de Luis? F de Luis va a 14. ¿Quién es la altura de Lorena? F de Lorena va al 13. ¿Quién es f de Sebastián? Sebastián, ¿a dónde va por la función f? F de Sebastián vale 13. ¿Vale? Se suele también representar así de esta manera. Una función puede venir definida de 4 maneras, mediante un enunciado, mediante una fórmula, mediante una tabla o mediante una gráfica. Mediante un enunciado, por ejemplo, la altura de un rectángulo, la altura de un rectángulo mide 5 centímetros más que la base. Pues la altura de un rectángulo y mide la base más 5 centímetros. Esta sería una forma de definirlo mediante una fórmula y esta mediante un enunciado, una función. Una vez que la tengo en forma de fórmula, puedo hallar la tabla. La tabla que hago a X, que es la variable independiente, le doy los valores que yo quiera y la Y depende siempre del valor de X. ¿Ves? La Y es siempre el valor de X más 5. A X hay que darle valores positivos porque X es longitud. Es la longitud de un rectángulo. Entonces, a X le puedo ya yo dar los valores que yo quiera. Si X vale 1, la Y vale 1 más 5, 6. Si X vale 2, la Y vale 2 más 5, 7. Si X vale 4, 4 más 5, 9. Si X vale 7, 7 más 5, 12. Es decir, el 1 por la función va al 6, el 2 por la función va al 7, el 4 por la función va al 9 y el 7 por la función va al 12. Una vez hecha la tabla, puedo obtener ya entonces la gráfica. Sitúo aquí en unos ejes cartesianos, gradúo este eje, que lo he graduado de forma de que una unidad sean una cuadrícula sean 2 unidades, es decir, esto mide 2, esto mide 2, eso mide 2, luego entonces 2, 4, 6. Aquí sitúo los puntos entonces 1, 6. X, y esto hemos dicho que vale 2, X1, altura 6. Esto también viene en 2 unidades, 2, 4, 6, no se ve muy bien, está un poquito difuso y pequeñito. Pero ya lo digo, una cuadrícula son 2. Una cuadrícula aquí también son 2. Luego entonces punto 1, 6. 1, 6. 2, 7. X2, altura 7.
Este es el 6, ¿verdad? Pues entre el 6 que está aquí y altura 8. S, ¿vale? 7. X2, altura 7. X4, altura 9. Altura 9. Este era el 8, este es el 10, pues altura 9, ahí por la mitad. Y X7, 4, 6, 7, altura 12. ¿Vale? 12, 10, 8, ¿vale? Es el 12. Y una vez que he obtenido ya los puntos que lo he obtenido de la tabla, ya los 1 sí puedo tomar valores intermedios de la función, es decir, la x puede valer 0,5, claro, la base puede valer 0,5, la x puede valer 6, efectivamente, la x puede valer 6 centímetros. Luego entonces, como puedo unirlos porque la función puede tomar valores intermedios. Aquí he puesto puntos sin rellenar porque la x0 puede valer la x0, tiene que valer la x, que es la base, tiene que tener una longitud, luego la x tiene que ser mayor que 0. Entonces aquí le pongo puntos sin rellenar. Si x valiera 0, esta altura valdría 5, ¿verdad? Pues este sería el 0,5, pero ahí le pongo puntos sin rellenar porque la x, el punto 0,5, no es de esta función. Luego esto efectivamente es una función. ¿Por qué? Porque a cada x del eje x le corresponde como mucho una altura. Por ejemplo, a x menos 4 no tiene altura. ¿Vale? Este no tiene altura, este tampoco tiene altura, este tiene una única altura, este tiene una única altura. Luego vemos que a cada x del eje x, es decir, a cada elemento del conjunto inicial, le corresponde o ninguna altura o le corresponde como mucho una altura. Por tanto, esto es una función. Y esta es la forma de definir las funciones mediante enunciados, fórmulas, tablas y gráficas. Ejercicio. Los alumnos de una clase se ordenan según un número de lista. Cada número de lista, el número de hermanos. ¿Es esto una función? Sí. Al 23, su número de hermanos. Tiene 3 hermanos. Al 12 le corresponde el número de hermanos que tiene. Tiene, por ejemplo, 2. A cada número de lista, un único i. Esto es una función. A cada número de lista se le asigna su DNI. También es una función. No puede ser que el 23 del número de lista de una clase tengan 2 DNIs. Eso es imposible. Luego entonces, como cada elemento le corresponde como mucho un DNI, pues sí es una función. Y a cada elemento le asigna su altura. A cada número su altura, sí. El número 23 no puede tener altura 1,80 y 1,62. La altura de una persona es única. A cada número de lista una altura, esto es una función. Vamos a ver un cuarto ejercicio. Construye la tabla y la gráfica de esta función. Bien, pues me dan esta es la función dada en forma de fórmula. Hallo la tabla, a x le doy los valores que yo quiera y tengo que meterlo aquí para hallar los valores de la variable dependiente. X es variable independiente, le doy los valores que yo quiera. Por ejemplo, el menos 2, el menos 1, el 0 y el 2. Si la x vale menos 2, ¿cuánto vale la y? 4 por menos 2, menos 3, menos 11. Si la x vale menos 1, 4 por menos 1, menos 4, menos 3, menos 7. Si x vale 0, 4 por 0, menos 3, menos 3. Si x vale 2, 4 por 2, 8, menos 3, 5. Y una vez puesto ya la tabla, hallo la gráfica. Aquí sitúo en unos ejes cartesianos el 1, el 2, el 3, el 4, ¿vale? Lo ordeno. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 en el eje Y, ¿vale? Insisto que la graduación en el eje X no tiene por qué ser la misma que en el eje Y, en este caso coinciden. Y voy situando los puntos. Menos 2, menos 11, menos 2, menos 11, por ahí abajo. Menos 1, menos 7, x menos 1 y menos 7, por ahí. 0, menos 3, 0, 1, 2, menos 3. Y el 2, 5, x2, altura 5, zas. ¿Tiene sentido valores intermedios? Si yo aquí la x puede valer menos 0,5, la x puede valer el valor 1, pues entonces 1 estos puntos, 1 esos puntos y me sale una recta. Y por último, decir si estas gráficas son las gráficas de funciones. ¿Esta es la gráfica de una función? No. Esta no es la gráfica de una función. ¿Por qué? Porque hay elementos del conjunto inicial,
al que le corresponden dos o más alturas. Por ejemplo, el 0 tiene altura 0, el 0 tiene altura 2 y el 0 tiene el 4. El 0 del eje X, del conjunto inicial, insisto, se representa aquí en el eje X y los elementos del conjunto final en el eje Y. El 0 va al 0, al 2 y al 4. ¿Veis? La altura de 0 vale 0, la altura de 0 vale 2 y la altura de 0 vale 4. Ya tengo un elemento del conjunto inicial que tenga dos o más de dos alturas, pues ya no es función. Lo mismo ocurre con el menos 3. La x menos 3 tiene altura 1 y tiene altura menos 1. No es función. Esta de aquí, pues si es función, a cada x del eje X le corresponde como mucho una altura. Esto sí es función. Y esta de aquí, pues no es función. No es función, ¿por qué? Porque el menos 3, por ejemplo, tiene altura 0 y altura 2. El menos 3 va al 0 y al 2. Esto no es una función. F de menos 3 vale 0 y f de menos 3 vale 2. Y lo mismo, por ejemplo, ocurre con el 1. El 1 va a altura 3,2 aproximadamente y altura menos 1,2 aproximadamente. Bien, espero que hayáis enterado y un saludo a todos.